Ahora tiene la palabra Georgeli Pérez González, que viene de FIAPAS y nos va a presentar las tecnologías y recursos con los alumnos con discapacidad auditiva. Esto ya. ¿Esta agua es tuya? Sí. Hola a todos, buenas tardes. Gracias una vez más a la UNED, en este caso a la Facultad de Educación y al Departamento de Didáctica en concreto, por invitarnos una vez más a participar en este congreso, en el que para nosotros es un placer estar, vernos con caras que ya hemos compartido en otras ocasiones y poder expresar, pues, desde el punto de vista de la discapacidad, en este caso de las personas sordas, las necesidades y los avances en el campo de la tecnología y en entornos educativos, como es el caso. Bien, hemos decidido este año plantear un poco, cambiar un poco lo que veníamos contando habitualmente, y hemos centrado esta presentación sobre todo en tres grandes áreas. Una que es la educación como tal, la inclusión; otra que es el alumnado con sordera, sus necesidades, sus características y cómo han evolucionado todas las tecnologías en este sentido; y finalmente, qué necesitan, cómo deben de ser los entornos y sobre todo la información y el conocimiento que deben tener las personas que trabajan o que trabajamos con personas con discapacidad, en este caso, para permitirles una inclusión real y efectiva. Como ha comentado Cristina, vengo de FIAPAS. FIAPAS es una confederación española de familias de personas sordas. Tenemos 47 entidades en todo el territorio nacional y lo que hacemos es trabajar en forma de redes y acompañar a todas las familias a lo largo de todo el itinerario y de todas las necesidades de una persona sorda, desde el mismo momento en el que es detectada la sordera, que puede ser con tan solo unos meses de vida, hasta el final de sus días, que puede haber a lo largo de todo ese recorrido muchas necesidades de diversa índole. Para ello trabajamos en redes. Tenemos la red de desarrollo institucional, la red de atención y apoyo a familias, la red de intervención logopédica, la red de formación especializada, la de inserción laboral y la de promoción y accesibilidad. Creemos que con todas estas redes damos una cobertura plena a todas las necesidades que se le van presentando a lo largo de la vida a las personas sordas y a sus familias. Pero bueno, estamos en la Facultad de Educación, así que empecemos a hablar de educación. La educación es la llave de acceso para la información, la autonomía, el aprendizaje, el conocimiento, la participación y finalmente la libertad. Sin embargo, nuestro sistema educativo, al menos el español, para quienes no lo conocen, se hablaba de que hace no mucho, antes de ayer, en el año 2011-2012, estas cifras han ido evolucionando, decían que la tasa de abandono escolar educativo duplicaba el de la Unión Europea. Es decir, España estaba en una cifra muy elevada con respecto al resto de países de la Unión Europea. En el 2012 se hablaba de que la población entre 15 y 29 años, conocida coloquialmente como aquellos que ni estudian ni trabajan, se situaba en el 22,6% y que la media de la OCDE en 2010 fue de un 15,8%. Estábamos situados solo, en este caso, después de Israel. Eran cifras muy elevadas. ¿Qué ha hecho España en este sentido y como país miembro de la Unión Europea en materia legislativa para intentar, desde el ámbito legislativo, que no exista este abandono escolar? Bien, por un lado, en la Estrategia Europea 2020 en la que participamos, uno de los objetivos y de las metas que planteaban era reducir el abandono escolar en un 10%. Eso se le planteaba al resto de países de la Unión, pero a España se le dio una tarea un poquito más compleja. Ya que teníamos una cifra más elevada, nos pidieron que subiéramos esa cifra, que consiguiéramos reducir esa cifra a un 15%. Y que además
al menos consiguiéramos que un 40% de la población entre 30 y 34 años finalizara los estudios de algún tipo de formación superior o equivalente. En este sentido, ya España, a través de la Ley Orgánica de la Mejora de la Calidad Educativa, conocida como la LOMCE, se planteó también, dentro de sus objetivos, disminuir la tasa de abandono educativo temprano y aumentar las tasas en titulación en educación secundaria. Sin embargo, por cifras que valoramos, y esto está extraído del último informe del Consejo Escolar del Estado, en este caso que han emitido sobre 2015, porque sobre 2016 aún no ha salido, tenemos estas cifras. Esto es un alumnado con necesidades educativas especiales, alumnado en forma ordinaria, es decir, no están en centros de educación especial, están escolarizados en modalidad ordinaria. En primaria había 61.000 alumnos, en educación secundaria había 42.000, en bachillerato 2.137, en FP de grado medio 2.893, en FP de grado superior 400 y en PCPI, que ahora se llama Formación Básica Profesional, 2.951. Estos son los datos de todo el alumnado con algún tipo de discapacidad escolarizado en modalidad ordinaria. Aquí hay personas con problemas de movilidad reducida, con ceguera, con sordera, con trastornos generalizados del desarrollo. Aquí están todos aquellos que se pueden escolarizar en centros ordinarios, que en nuestro caso son la mayoría. Como podéis ver, hay una cifra de un descenso considerable entre el alumnado de primaria y el que pasa a educación secundaria obligatoria. Hay un descenso de aproximadamente un 30% de alumnado, desde lo que se inicia hasta lo que va evolucionando y va aprobando y pudiendo avanzar a lo largo de su ciclo educativo. Pero lo que nos llama más la atención y que sigue ocurriendo a día de hoy está precisamente en las etapas posteriores a la educación secundaria obligatoria, que, si recordáis, era una de las metas que se habían propuesto. Entre las etapas postobligatorias, que se encuentran bachiller, los FPs, resulta que encontramos una disminución muy sorprendente. Más del 81% del alumnado desaparece y no puede continuar sus estudios en los ciclos postobligatorios. Y esto a nosotros nos llama mucho la atención y es por lo que continuaré en breve dando una explicación, o al menos la explicación que nosotros entendemos. Pero no conformes con eso, si hacemos una valoración de estas estadísticas desde los alumnos que ingresan en educación primaria, el 87% abandona por el camino sus estudios y no puede continuar. Ahora me gustaría que dejarais este apartado y que continuáramos con otro eje, ya que luego lo juntaremos todo y daremos una explicación. Ahora hablemos un poquito de sordera. Escuchamos con el cerebro, no con los oídos, ya que es el cerebro el que se encarga de procesar toda la información que llega. La sordera es una dificultad para acceder a la estimulación auditiva necesaria para desarrollar la capacidad innata en el ser humano, que es el lenguaje, es desarrollar lenguaje. Desde que tenemos tan solo meses empezamos con el balbuceo, luego tenemos las primeras palabras y es algo absolutamente innato. Y de hecho la audición es el único de los sentidos que está permanentemente activo, es el único que no se apaga, está permanente activo. De hecho, gracias a él nos despertamos por las mañanas, tenemos el sistema de alerta ante cualquier emergencia, porque es uno de los sentidos que está permanentemente en on. ¿Qué pasa con aquellas personas que no han recibido un input lingüístico y un input auditivo? Sin input, sin entrada de audición, no se puede producir lenguaje. A hablar se aprende hablando y a escuchar escuchando. Entonces, si no tenemos una entrada auditiva, sonora, si no estamos escuchando, si los que tenéis hijos, pues lo sabéis, cuando tenéis un niño y dice una palabra que no ha escuchado en su entorno, la ha escuchado en algún sitio, desde luego, la ha escuchado en la tele, la ha escuchado. Y personas incluso que a lo mejor jamás han visto el mar, si le hablan de proa o de popa, al menos saben categorizar esa palabra y saben ubicarla en un entorno náutico. ¿Por qué?
porque aunque no hayan visto el mar ni hayan subido a un barco, han tenido un input auditivo, y ese input auditivo te permite categorizar las palabras, te permite un aprendizaje para luego producir. Entonces, para poder hablar, para poder escribir, es necesario pasar por todo un proceso del desarrollo del lenguaje, que tiene que pasar por una comprensión, por una expresión, por una competencia lingüística. Pero para ser realmente competente en materia lingüística es necesario el aprendizaje de la lectoescritura. Es necesario el acceso a la información y al conocimiento. Y finalmente, si tú tienes acceso al conocimiento y a la información, puedes desarrollar un aprendizaje autónomo. Pero si no podemos llegar, si no podemos acceder, difícilmente podremos desarrollar ese aprendizaje autónomo. Y estando en la casa en la que estamos, que es la UNED, y llevando esto a un entorno universitario, es muy importante que las personas con discapacidad, que como veis le está costando tanto llegar a esa etapa posobligatoria, tanto llegar a la universidad, y vosotros sabéis que las cifras han aumentado, afortunadamente, pero sí que es importante que tengamos en cuenta que esas personas, para que puedan acceder a la información, los recursos sean accesibles. Y cuando hablo de accesibilidad, aunque me voy a adelantar un poquito, no me refiero únicamente a que tengan lengua de señas. Deben estar subtitulados, y en este sentido tenemos que felicitar a la UNED porque cada vez más sus vídeos están subtitulados, cada vez más. Pero sí que es cierto que además los materiales deben ser accesibles. Los PDFs que subimos deben ser accesibles, y no solo accesibles en este caso para personas sordas, sino para personas ciegas o con problemas de visión en cuanto a lo que contraste se refiere. Y hay unos certificados, de hecho, de accesibilidad para nuestras páginas web y para nuestros recursos educativos. Y en este sentido tenemos que luchar, porque lo que tenemos que conseguir es esa llave de acceso para que, ya que le cuesta tanto a este alumnado llegar y pasar a estas etapas posobligatorias, procurar que todos los recursos que ofrezcamos sean verdaderamente accesibles. A veces no nos damos cuenta y realmente incurrimos en verdaderos errores. A nosotros nos llega para validar en la Confederación muchas aplicaciones móviles, por ejemplo, de muchas tesis doctorales, para que a través de nuestros usuarios validen sus aplicaciones, por ejemplo. Y nos encontramos con cosas siempre muy paradójicas y muy curiosas, como que tú estés desarrollando una aplicación para personas sordas que a lo mejor no haya tenido en cuenta que hay personas sordas que son muy competentes en lectoescritura, pero otras que no lo son, y que a lo mejor no se expresen en una lectura más fácil. O hemos encontrado aquí en España, en Madrid, una universidad pública que ofrece un máster en accesibilidad y que sus recursos no son accesibles. Es curioso, pero es así. Y son cosas que nos encontramos con mucha frecuencia y a diario. Y gente que está trabajando en accesibilidad y que de verdad está implicada y que de verdad lo hace. Lo que pasa es que lo hacen a veces desde una competencia, desde sus conocimientos, por ejemplo, informáticos. Y no trasladan, y lo hacen con toda la mejor intención, pero no se asesoran y no trasladan esos recursos a las personas que de verdad lo necesitan y para quienes los están desarrollando. O sea, a veces encontramos una serie de aplicaciones estupendamente hechas, con unas ideas increíbles, pero que no son accesibles. Luego no las van a poder usar y que han sido hechas para este tipo de personas. O portales, o muchísimas cosas nos llegan y valoramos, y se incurre con frecuencia en este error. Bueno, centrándonos en el tema de las nuevas tecnologías y las sinergias que ha generado las nuevas tecnologías y en los avances que a las personas sordas, pues han sido muchísimas, muchísimas, y especialmente en las personas sordas. Gracias no solo a las nuevas tecnologías, sino, por eso lo he colocado en el centro, a la detección precoz de la sordera y a la atención temprana, porque cuantos más pronto cojamos a los niños, mejor, porque todos sabemos hoy, hemos oído hablar de la plasticidad cerebral, y todos sabemos que los 3 primeros años de vida son fundamentales, y que cuando antes detectemos y antes intervengamos, mejor. Pero no solo es detectar e intervenir, sino es utilizar estas nuevas tecnologías en favor de las personas con discapacidad. Conocéis perfectamente, hay varios tipos de prótesis auditivas, en este caso están audífonos e implantes.
Luego tenemos ayudas técnicas auditivas y finalmente tenemos ayudas técnicas visuales. ¿Qué tipo de ayudas? Las vamos a ir viendo uno por uno. Bueno, los audífonos los conocéis todos, hay de muchos tipos, intraauriculares, retroauriculares, intracanal, etcétera, etcétera, y hoy por hoy los audífonos hacen auténticas maravillas. Llevan un microprocesador que viene siendo como el procesador de un ordenador o de un teléfono móvil, que hoy por hoy se les conecta al teléfono móvil, les puede ir incluso traduciendo del inglés al español, se conectan con el televisor y es absolutamente increíble. Luego tenemos los implantes auditivos, que hay de 3 tipos: los implantes cocleares, que están en la cóclea, que es para un tipo de sordera neurosensorial. Luego están los implantes osteointegrados, cuando el tipo de sordera está en el conducto y entonces se le pone un aparato en el hueso mastoide para que escuchen a través de la vía ósea en vez de la vía auditiva. Y finalmente están los implantes de tronco cerebral, que es para otro tipo de sordera que tiene una incidencia muy poco elevada, de apenas un 2-3%, pero que en su parte exterior y en su funcionamiento son muy parecidos al implante coclear. ¿Cuáles son los productos de apoyo a la audición y a la comunicación oral? Vosotros podéis ver aquí adelante un símbolo que es una orejita azul con una línea entre medias y una letra T. En este caso, nosotros en este auditorio y en las primeras butacas, y en ese caso también hay que felicitar a la UNED porque es una universidad muy accesible, a pesar de ser una universidad a distancia, se preocupa mucho de la accesibilidad. Tenemos unas butacas que por debajo de ellas pasa un cable que está comunicado al sistema de megafonía, y que si una persona con cualquier tipo de prótesis auditiva, sea un audífono o cualquier tipo de implante, se conecta a través de inducción magnética, como las cocinas de inducción, se conecta a ese cable por inducción magnética, y lo que hace es escuchar de forma más fiel, sin reverberación, sin ruido y sin eco, lo que estamos hablando por megafonía. De esta manera, la persona se puede enterar y puede estar tomando apuntes, escuchando, sin necesidad de tener que estar apoyándose en la lectura labial para enterarse de lo que está ocurriendo en esta sala. Luego tenemos también sistemas inalámbricos wireless, como los que tenéis abajo, que hoy por hoy se utilizan mucho en las zonas de recursos, y que también se conectan directamente con las prótesis auditivas y permiten al final una escucha mejor y más efectiva. Recordar también el subtitulado, en los actos que se hagan públicos, un estenotipado en directo para que vaya subtitulando el acto, ya que es fundamental, y los vídeos, pues eso, que estén subtitulados. No vale cualquier subtítulo, no vale activar el subtítulo de YouTube, porque hay una norma ENOR para ello, con una cadencia, con unos colores, cuando hay una conversación, que es la que se debe respetar y la que se debe utilizar. Entonces, simplemente comentar que hay muchos factores que afectan a la comunicación en un aula y en la educación: la distancia, el ruido, la reverberación y la distorsión, y todos estos factores influyen en la comprensión, en una comprensión efectiva, pero en el entorno en el que estamos tenemos que situarnos, y lo que tenemos es que procurar que precisamente las TIC, las páginas web y los recursos tengan la accesibilidad que el alumnado necesite, ya que para que ellos puedan tener una competencia efectiva, lectora y comunicativa, hay que romper esas barreras que les impiden acceder a la comunicación y a la información. Es lo único que necesita el alumnado con sordera. Y sin más, muchísimas gracias.